Last night, you spent 2 hours deciding what to wear to the party. This morning, it'll take you 2 minutes to list it on Depop and make your money back. Just grab your phone, snap a few photos, and we'll take care of the rest. The sheer dress and platform heels you'll never wear again? There's a birthday girl searching for them right now. Your one-and-done look is about to pay for your next night out. Or at least the ride home. Your style can make you cash. Start selling on Depop, where taste recognizes taste. Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. ¿Alguna vez has imaginado cómo serían las construcciones monumentales descritas en las páginas de la Biblia? Estructuras tan impresionantes que desafiaron el tiempo y la comprensión humana. Desde la Torre de Babel hasta el Templo de Salomón, estas obras no fueron solo demostraciones de ingeniería avanzada, sino símbolos tangibles de la relación entre el hombre y Dios. Prepárate para un viaje a través de las más extraordinarias construcciones que moldearon la historia bíblica y revelaron tanto la ambición humana como la gloria divina. El Arca de Noé, el primer gran barco de la historia. El cielo se oscurecía mientras Noé, un hombre ya con 600 años de edad, observaba el horizonte. A su alrededor, el paisaje familiar se había transformado en una obra monumental. Madera de ciprés apilada por todos lados, el fuerte olor de la resina utilizada para impermeabilizar cada tabla y el constante sonido de martillos resonando por la llanura. Durante décadas, había trabajado incansablemente siguiendo las instrucciones precisas que Dios le había dado. Hazte un arca de madera de ciprés, harás aposentos en el arca y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Estas fueron las palabras divinas que guiaron sus manos, ahora arrugadas y callosas por el arduo trabajo. La estructura que se erguía ante él era imponente, 300 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura. En medidas actuales, esto representaba aproximadamente 144 metros de longitud, 24 metros de anchura y 14 metros de altura. Un verdadero gigante flotante, construido no a orillas del mar, sino en medio de tierras secas, lejos de cualquier océano. Los vecinos se burlaban, familiares cuestionaban su cordura. ¿Cómo podría un diluvio cubrir hasta los montes más altos? ¿Cómo podría un único hombre, incluso con la ayuda de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, construir una embarcación tan colosal? Y más importante, ¿cómo convencer a animales de cada especie a entrar voluntariamente en aquella arca? Pero Noé persistía. Cada tabla colocada, cada clavo martillado era un acto de fe. El arca fue dividida en 3 pisos, conforme a lo ordenado por el Señor. En el primer piso estarían los animales más grandes, en el segundo los de tamaño medio, y en el último piso, cerca del techo donde una abertura para iluminación y ventilación había sido construida, estarían Noé, su familia y los animales más pequeños. Una única puerta fue instalada en el lateral del arca, una puerta que el propio Dios cerraría cuando llegara el momento, sellando el destino de la humanidad y de aquellos elegidos para sobrevivir. Dentro de la gigantesca construcción, compartimentos cuidadosamente diseñados aguardaban a sus futuros ocupantes. Depósitos fueron construidos para almacenar alimento suficiente para sustentar a 8 personas y miles de animales durante el largo período en que flotarían sobre las aguas. Sistemas de ventilación garantizarían aire fresco para todos los habitantes. Canalones para el desagüe de residuos fueron estratégicamente posicionados. Cuando finalmente la última tabla fue colocada y el último compartimento concluido, Noé contempló su obra. No era solo una embarcación, era un testimonio de obediencia, un monumento a la fe inquebrantable en un Dios invisible que había prometido destrucción y salvación simultáneamente. El gran día llegó tras años de preparación. El cielo, antes apenas nublado, ahora rugía con truenos amenazadores. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, algo que la humanidad jamás había presenciado con tal intensidad. Conforme a lo ordenado,
Los animales comenzaron a acercarse en parejas, como si fueran guiados por una fuerza invisible. 7 parejas de los animales considerados puros y una pareja de los impuros. Mientras la multitud alrededor observaba con una mezcla de escarnio y curiosidad, Noé condujo a su familia y a los animales dentro del arca. La puerta maciza, demasiado grande para ser movida por manos humanas, se cerró tras ellos, sellada por la mano del propio Creador. Lo que siguió fue el cumplimiento exacto de la profecía divina. Durante 40 días y 40 noches, lluvias torrenciales castigaron la tierra. Las fuentes del gran abismo se rompieron, y las compuertas de los cielos se abrieron. Las aguas crecieron y elevaron el arca, que flotó sobre la superficie, mientras el mundo que Noé conocía desaparecía bajo las furiosas olas. Durante 150 días, la gigantesca embarcación navegó sobre un mundo transformado en océano. En el interior del arca, la familia de Noé cuidaba de los animales y aguardaba el momento en que Dios se acordaría de ellos. La construcción probó su eficacia. Ninguna ola, por más violenta, consiguió dañar su estructura divinamente diseñada. El arca de Noé no fue solo la primera gran embarcación de la historia humana, fue también un símbolo del juicio divino y de la misericordia que caminaban lado a lado. Una construcción que, según las Escrituras, salvó no solo el futuro de la humanidad, sino de toda la creación terrestre. La Torre de Babel, la ambición humana que desafió los cielos. El sol naciente iluminaba la llanura de Sinar, revelando un paisaje transformado por la determinación humana. Donde antes había solo tierra fértil a orillas del río, ahora se erguía una estructura que desafiaba la imaginación, la Torre de Babel. Su cima, aún inacabada, ya parecía tocar las nubes bajas, como si realmente pudiera alcanzar los cielos, conforme a lo planeado por sus constructores. Vamos a edificar para nosotros una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Así haremos un nombre para nosotros y no seremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Este era el sueño compartido por aquellos que, generaciones después del diluvio, se habían multiplicado y poseían un único lenguaje y las mismas palabras. La llanura de Sinar ofrecía condiciones perfectas para su ambición desmedida. Sin piedras naturales para construcción, los habitantes desarrollaron una tecnología revolucionaria. Vamos a hacer ladrillos y cocerlos bien. En hornos improvisados, el barro abundante era transformado en ladrillos resistentes, y el betún que afloraba naturalmente en la región servía como argamasa, uniendo cada pieza en un todo cohesivo e impresionante. La base de la torre era masiva, ocupando un área que podría contener varias aldeas. Sus constructores habían planeado una estructura en forma de zigurat, un tipo de pirámide escalonada común en las antiguas civilizaciones mesopotámicas. Cada nivel, ligeramente menor que el anterior, creaba una sensación de ascensión gradual hacia el cielo. Rampas en espiral permitían el acceso a los niveles superiores, por donde trabajadores subían cargando ladrillos y betún en cestas pesadas. El sitio de construcción bullía con actividad incesante. Hombres, mujeres e incluso niños participaban en el esfuerzo colectivo. Algunos amasaban el barro y moldeaban los ladrillos, otros alimentaban los hornos, donde el barro era cocido hasta adquirir la dureza necesaria. Equipos especializados mezclaban el betún con otros materiales para crear la argamasa perfecta, y los más habilidosos y valientes trabajaban en las alturas vertiginosas, asentando cada ladrillo con precisión. La comunicación fluía fácilmente entre todos. Las órdenes eran dadas y comprendidas instantáneamente. Los problemas eran discutidos y las soluciones encontradas sin malentendidos. La unidad lingüística permitía una coordinación perfecta de aquel que sería el mayor proyecto de construcción emprendido por la humanidad hasta entonces. En los campamentos alrededor de la torre, los constructores compartían historias sobre el propósito de aquella obra monumental. Algunos decían que sería un templo para adoración, otros que sería un refugio en caso de otro diluvio, pero el objetivo principal era claro para todos: hacer un nombre para sí mismos y evitar la dispersión sobre la tierra,
contrariando directamente la orden divina de multiplicarse y llenar la tierra. Lo que ellos no percibían es que su ambición había llamado la atención del Creador. He aquí que el pueblo es uno, y todos tienen el mismo lenguaje. Esto es solo el comienzo. Ahora no habrá restricción para todo lo que intenten hacer. En un día aparentemente normal, mientras el trabajo proseguía al ritmo de siempre, algo extraordinario comenzó a suceder. Un maestro de obras gritó instrucciones a sus subordinados, pero fue recibido con miradas confusas. Repitió sus órdenes más alto esta vez, pero los trabajadores apenas sacudieron la cabeza, incapaces de comprender. Por toda la obra, escenas similares se desarrollaban. Amigos de larga data súbitamente no conseguían entenderse. Familias se dividían por barreras lingüísticas invisibles pero impenetrables. Lo que antes era una sinfonía de cooperación se transformó en una cacofonía de sonidos incomprensibles. El caos se instaló rápidamente. Sin la capacidad de coordinar sus esfuerzos, la construcción se detuvo. Intentos frustrados de comunicación llevaron a malentendidos, que a su vez generaron conflictos. Grupos comenzaron a formarse naturalmente entre aquellos que aún podían entenderse, y esos grupos pronto percibieron que ya no había lugar para todos allí. Gradualmente, los diferentes grupos lingüísticos comenzaron a alejarse de la llanura de Sinar, llevando consigo apenas lo que podían cargar y los recuerdos de un sueño interrumpido. Se esparcieron en todas direcciones, exactamente como Dios había ordenado originalmente. La Torre de Babel, aquella que debería haber sido el mayor testimonio de la capacidad y unidad humanas, permaneció inacabada, un monumento a la arrogancia de una humanidad que buscó glorificarse a sí misma en vez de honrar a su Creador. Con el paso de los años, lluvias, vientos y el abandono transformaron la estructura en ruinas, pero la lección permaneció impresa en la historia y en la diversidad de lenguas que hasta hoy caracteriza a la familia humana. La Escritura no nos proporciona detalles sobre las dimensiones exactas de la Torre de Babel. No sabemos cuán alta llegó antes de ser abandonada, pero sabemos que fue suficientemente ambiciosa para representar una afrenta a los ojos de Dios, no por la altura física que alcanzó, sino por la actitud que representaba, el deseo de independencia de la humanidad, buscando hacer un nombre para sí misma en vez de glorificar el nombre del Señor. Las ciudades de los hijos de Israel en Egipto, construcciones de sufrimiento. El sol inmisericorde de Egipto castigaba las espaldas desnudas y ya marcadas de los trabajadores hebreos. Pitom y Ramesés, dos ciudades almacenes que brotaban del desierto como monumentos a la gloria del faraón, crecían ladrillo a ladrillo, erigidas sobre cimientos de lágrimas y sangre. Lo que comenzara como una estancia temporal de una familia en busca de refugio contra el hambre, se había transformado en 430 años de presencia en Egipto, con los últimos 80 de ellos marcados por una esclavitud cada vez más brutal. Haced más ladrillos, el número de ayer no fue suficiente. El capataz egipcio blandió su látigo amenazadoramente sobre la cabeza de un israelita anciano que apenas conseguía mantenerse en pie. A su alrededor, cientos de hebreos trabajaban bajo la mirada vigilante de supervisores despiadados, los responsables de garantizar que la opresión ordenada por el faraón fuese rigurosamente implementada. Todo había cambiado cuando se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, aquel hebreo que una vez salvó a Egipto del hambre y fue elevado a la posición de segundo hombre más poderoso del reino. Este nuevo faraón, temiendo el crecimiento exponencial de los hijos de Israel, declaró: «He aquí que el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Actuemos sabiamente para con ellos, para que no se multipliquen y en caso de guerra no se unan a nuestros enemigos». La estrategia adoptada fue la esclavitud sistemática. Pusieron sobre ellos capataces de obras para afligirlos con sus cargas. Así, construyeron para el faraón las ciudades almacenes de Pitom y Ramesés. Estas no eran construcciones comunes, eran verdaderas fortalezas destinadas a almacenar los granos y riquezas del imperio egipcio, esenciales para su seguridad alimentaria y economía. Las ciudades
eran planificadas con precisión militar. Pitom, localizada estratégicamente cerca de la frontera oriental, servía como puesto avanzado de defensa y centro de distribución. Ramesés, más próxima a la capital, funcionaba como el principal almacén del Tesoro Nacional. Ambas tenían murallas impresionantes, con ladrillos de barro mezclado con paja, tan gruesas que carrozas podían circular sobre ellas. La construcción de cada ladrillo era un proceso penoso. Los israelitas necesitaban recoger el barro del río Nilo, mezclarlo con paja para darle consistencia, moldearlo en formas de madera y después secarlo al sol. Inicialmente, la paja era proporcionada por los egipcios, pero cuando el faraón decidió intensificar el sufrimiento, ordenó: «No continuéis dando paja al pueblo para hacer ladrillos como antes, que ellos mismos vayan y recojan la paja para sí. Sin embargo, exigiréis de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, nada disminuiréis». Esta orden cruel significaba que los israelitas ahora tenían que esparcirse por todo Egipto en busca de rastrojos en lugar de paja, y aún así producir la misma cantidad de ladrillos diariamente. Aquellos que no conseguían cumplir su cuota eran severamente azotados por los capataces egipcios. Los oficiales de los hijos de Israel, que los capataces del faraón habían puesto sobre ellos, fueron azotados, y les fue dicho: «¿Por qué no completasteis vuestra tarea de hacer ladrillos, ni ayer ni hoy como antes?» Además de los ladrillos, los israelitas eran forzados a trabajar en los campos, cultivo y cosecha, y en todo tipo de servicio en el campo, conforme a lo descrito en Éxodo. Ese trabajo incluía la excavación de canales de irrigación, esenciales para la agricultura egipcia, que dependía de las crecidas anuales del Nilo. Dentro de las ciudades en construcción, enormes graneros de paredes espesas tomaban forma. Salones de columnas macizas sostenían techos altos donde el aire circulaba de manera que preservara los granos almacenados. Templos dedicados a los dioses egipcios eran construidos con piedras traídas de canteras distantes, bloques enormes que los israelitas tenían que mover usando solo cuerdas, palancas y fuerza bruta. Los egipcios, maestros de la arquitectura monumental, supervisaban cada detalle. Sus técnicas avanzadas de construcción, desarrolladas a lo largo de miles de años, eran impuestas a los trabajadores israelitas. Para un pueblo que vivía en tiendas durante su historia nómada, la construcción de estructuras permanentes era una habilidad nueva y forzada. Con rigor, los egipcios hacían servir a los hijos de Israel. Así, les amargaron la vida con dura servidumbre, en preparar el barro y hacer ladrillos, en todo trabajo en el campo y con todo el servicio que les obligaban a hacer con rigor. Las familias hebreas eran devastadas por este régimen cruel. Hombres volvían a sus casas con las espaldas sangrando de los azotes, mujeres trabajaban hasta el momento del parto, y niños eran puestos a trabajar tan pronto como tenían fuerza suficiente para cargar materiales ligeros. La orden del faraón para matar a todos los niños hebreos recién nacidos añadió terror al sufrimiento diario. En medio de ese infierno en la tierra, un niño nació y fue escondido durante 3 meses. Cuando ya no pudo ser ocultado, fue colocado en una cestita impermeabilizada con betún y brea, irónicamente, los mismos materiales usados en las construcciones egipcias, y dejado entre los juncos a orillas del río Nilo. Este niño, Moisés, encontrado y criado por la hija del faraón, sería el instrumento elegido por Dios para la liberación de su pueblo. Mientras tanto, las ciudades continuaban creciendo. Pitom y Ramesés se convirtieron en símbolos del poder faraónico y testigos silenciosos del sufrimiento israelita. Cada bloque, cada pared, cada edificio contaba una historia de opresión, pero también de resistencia y esperanza, pues incluso bajo la más severa persecución, cuanto más los afligían, tanto más se multiplicaban y crecían. Arqueólogos modernos han identificado posibles lugares para estas ciudades. Se cree que Pitom puede corresponder al sitio de Tel el Mascuta o Tel el Retaba en el delta oriental del Nilo. Ramesés es frecuentemente asociada a Cantir, antigua Pi Ramesés. Excavaciones
revelaron estructuras impresionantes con ladrillos de barro y paja, algunos con y otros sin paja, corroborando el relato bíblico sobre la opresión intensificada. El tabernáculo, la morada portátil de Dios. El desierto del Sinaí, con su paisaje árido y aparentemente inhóspito, se convirtió en el escenario de una de las más extraordinarias construcciones descritas en las Escrituras, el tabernáculo. No era un edificio imponente como los templos egipcios que los israelitas dejaron atrás, ni una estructura permanente como el futuro templo de Jerusalén, sino un santuario portátil, diseñado para ser desarmado, transportado y reconstruido durante el viaje de 40 años por el desierto. Tras la liberación milagrosa de Egipto y la recepción de la ley en el monte Sinaí, el Señor habló a Moisés: «Harán un santuario para mí, y habitaré entre ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis». El tabernáculo no sería producto de la ingenuidad humana, sino el resultado de un diseño divino, revelado con precisión milimétrica a Moisés en el monte. Cada medida, cada material, cada detalle tenía un propósito específico. Esta estructura representaría la presencia de Dios habitando en medio de su pueblo escogido. Para la construcción de tal obra sagrada, se necesitarían materiales preciosos y mano de obra especializada. Moisés convocó a todo Israel: «Tomad de entre vosotros una ofrenda para el Señor. Todo generoso de corazón traerá una ofrenda para el Señor: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejón, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral». La respuesta fue abrumadora. Hombres y mujeres, todos los que fueron movidos en su corazón, trajeron ofrendas voluntarias en tal cantidad que Moisés tuvo que ordenar: «Ningún hombre ni mujer haga más obra para la ofrenda del santuario». Era la primera vez en la historia que un proyecto de construcción tenía que detener las donaciones por exceso de materiales. Para la ejecución del trabajo, Dios mismo designó a los artesanos principales. «Mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio de piedras para engastarlas, en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor». Junto a Bezaleel fue nombrado Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y a todos los sabios de corazón Dios dio sabiduría para que hicieran todo lo que había ordenado. Por primera vez se mencionaba en las Escrituras la idea de que las habilidades artísticas y técnicas eran dones espirituales, otorgados por el mismo Espíritu de Dios. La estructura del tabernáculo consistía en 3 partes principales. Primero, estaba el atrio exterior, un espacio rectangular de 100 codos de largo por 50 codos de ancho, aproximadamente 50 metros por 25 metros, rodeado por cortinas de lino fino torcido de 5 codos de altura, 2 metros y medio, sostenidas por 60 columnas de bronce con capiteles de plata. La entrada, en el lado oriental, era una cortina bordada en azul, púrpura y carmesí. Dentro del atrio se encontraba el altar del holocausto, hecho de madera de acacia recubierta de bronce, con 5 codos de largo, 5 de ancho y 3 de alto. En sus 4 esquinas sobresalían cuernos y estaba equipado con diversos utensilios para el sacrificio. Entre el altar y la entrada al tabernáculo propiamente dicho, estaba la fuente de bronce, donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar al servicio sagrado. El tabernáculo mismo era una estructura rectangular de 30 codos de largo, 10 de ancho y 10 de alto, aproximadamente 15 metros por 5 metros por 5 metros. Estaba formado por 48 tablones de madera de acacia recubiertos de oro, cada uno de 10 codos de altura y codo y medio de anchura. Estos tablones se insertaban en basas de plata y se unían entre sí
mediante 5 barras que atravesaban anillos de oro fijados a los tablones. La construcción era completamente desmontable, diseñada para ser transportada cuando el campamento se movía. Sobre esta estructura de madera y oro se colocaban 4 capas de coberturas. La primera y más interna era de 10 cortinas de lino fino torcido, azul, púrpura y carmesí, con querubines bordados con habilidad. La segunda capa consistía en 11 cortinas de pelo de cabra. La tercera era de pieles de carnero teñidas de rojo, y la cuarta y exterior, de pieles de tejón, proporcionando protección contra las inclemencias del tiempo desértico. El interior del tabernáculo estaba dividido en 2 espacios por un velo magnífico, también de lino fino torcido, azul, púrpura y carmesí, con querubines bordados. Este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santo ocupaba los primeros 20 codos del tabernáculo y contenía 3 piezas de mobiliario sagrado: el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y el candelabro de oro. El lugar santísimo, la sección más interior y sagrada, medía 10 codos cúbicos. En su interior se encontraba solamente el arca del pacto, un cofre de madera de acacia recubierto de oro puro por dentro y por fuera, con dimensiones de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. Su tapa, llamada el propiciatorio, era de oro puro y tenía 2 querubines de oro en los extremos, con sus alas extendidas tocándose sobre el centro del arca. Dentro del arca se guardaban las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, un recipiente con maná y la vara de Aarón que reverdeció. Una vez finalizada la construcción, ocurrió algo extraordinario. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria del Señor lo llenaba. Desde ese momento, la nube de la presencia de Dios guiaría a Israel en su peregrinación. Cuando la nube se elevaba, el pueblo desarmaba el campamento y el tabernáculo. Cuando la nube se detenía, volvían a montar el campamento con el tabernáculo en el centro. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. This episode is brought to you by State Farm. You know those friends who support your preference for podcasts over music on road trips? That's the energy State Farm brings to insurance. With over 19,000 local agents, they help you find the coverage that fits your needs, so you can spend less time worrying about insurance and more time enjoying the ride. Download the State Farm app or go online at statefarm.com. Like a good neighbor, State Farm is there. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. El tabernáculo no solo fue la primera estructura dedicada exclusivamente a la adoración del Dios verdadero, sino que sirvió como un modelo tridimensional del plan de salvación. Cada detalle de su construcción, desde los materiales utilizados hasta la disposición de sus espacios, contenía lecciones espirituales profundas que apuntaban al futuro Mesías y su obra redentora. Las murallas de Jericó, la fortaleza que cayó por fe. Las enormes murallas de Jericó se alzaban imponentes bajo el abrasador sol de Canaán, desafiando a cualquiera que osara amenazar la ciudad. Construidas con piedra y adobe, representaban una de las fortificaciones más impresionantes de la época, abarcando aproximadamente 8 acres de superficie. Arqueólogos han confirmado que estas murallas consistían en 2 muros concéntricos, el exterior de unos 2 metros de espesor y el interior de aproximadamente 4 metros, con un espacio entre ambos donde se habían construido casas, como la de Rahab la ramera. Jericó no era solo una ciudad antigua, era una de las urbes habitadas continuamente más antiguas del mundo, con asentamientos que se remontan a más de 10.000 años atrás.
Su ubicación estratégica como puerta de entrada a la tierra de Canaán la convertía en un punto crucial para la conquista israelita. Situada en un fértil oasis en medio del Valle del Jordán, controlaba importantes rutas comerciales y tenía acceso a abundantes recursos hídricos, lo que la hacía prácticamente autosuficiente en caso de asedio. La altura de las murallas, según algunos hallazgos arqueológicos, podía alcanzar entre 6 y 8 metros, coronadas probablemente por una empalizada de madera que añadía protección adicional. En la base, un muro de contención de piedra de unos 4 metros de alto proporcionaba estabilidad a toda la estructura y dificultaba aún más cualquier intento de minado o escalada. Para los israelitas, recién llegados del desierto y sin experiencia en guerra de asedio ni maquinaria apropiada, estas murallas parecían absolutamente inexpugnables. Pero Dios tenía otros planes. Josué, el sucesor de Moisés, había enviado 2 espías para reconocer la ciudad. Estos hombres se hospedaron en casa de Rahab, quien los escondió y luego los ayudó a escapar, pidiéndoles a cambio que respetaran su vida y la de su familia cuando la ciudad fuera tomada. Los espías regresaron con información valiosa. Verdaderamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los habitantes del país están ya desmayados delante de nosotros. El temor ya había comenzado a hacer su trabajo, debilitando la confianza de los habitantes de Jericó en sus formidables defensas. Habían oído sobre la liberación milagrosa de Israel de Egipto, la apertura del Mar Rojo, las victorias contra Sehón y Og, y ahora el cruce sobrenatural del Jordán. Como confesó Rahab, hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. La estrategia divina para derribar esta fortaleza desafiaría toda lógica militar convencional. El Señor instruyó a Josué: «Mirad, yo he entregado en vuestra mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante». Siguiendo las instrucciones divinas al pie de la letra, el ejército israelita comenzó a marchar alrededor de la ciudad. Primero iba una vanguardia armada, seguida por 7 sacerdotes con trompetas de cuernos de carnero. Tras ellos, los sacerdotes levitas llevaban el arca del pacto, y cerrando la procesión iba la retaguardia armada. Todo el ejército marchaba en absoluto silencio, excepto por el sonido constante de las trompetas sacerdotales. Desde lo alto de las murallas, los habitantes de Jericó observaban perplejos este extraño ritual. ¿Qué clase de táctica de asedio era esta? No había arietes intentando derribar las puertas, ni escaleras para trepar los muros, ni catapultas lanzando proyectiles. Solo un desfile silencioso que rodeaba la ciudad una vez y luego regresaba a su campamento. Durante 6 días se repitió exactamente la misma escena. La tensión dentro de la ciudad crecía con cada jornada. Los nervios estaban a flor de piel y el miedo se palpaba en el ambiente. Los soldados jericonianos permanecían alertas en sus puestos sobre las murallas, esperando un ataque que no llegaba en la forma tradicional. El 7º día trajo un cambio dramático. En lugar de dar una vuelta y retirarse, los israelitas continuaron marchando. Segunda vuelta, tercera vuelta. Los defensores de Jericó observaban con creciente alarma. ¿Qué significaba este cambio en el patrón? Cuarta vuelta, quinta, sexta. La ansiedad en la ciudad alcanzaba niveles intolerables. Al completar la 7ª vuelta del 7º día, Josué dio la orden: «Gritad,
porque el Señor os ha entregado la ciudad. Los sacerdotes tocaron prolongadamente las trompetas, y todo el pueblo israelita lanzó un grito ensordecedor que reverberó por el valle. Lo que ocurrió a continuación desafió todas las leyes conocidas de la ingeniería y la física. Las imponentes murallas, aquellas mismas que habían resistido a invasores durante generaciones, comenzaron a temblar. Grietas aparecieron en su estructura. En cuestión de momentos, los muros se desplomaron hacia afuera, como si una fuerza invisible los empujara desde adentro, dejando un camino despejado para que los israelitas entraran directamente a la ciudad. El pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Tal como habían prometido, los israelitas respetaron la vida de Rahab y su familia, quienes habían marcado su casa con un cordón escarlata colgando de la ventana, según lo acordado con los espías. Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: «Entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis a ella». Las excavaciones arqueológicas en Jericó, particularmente las realizadas por John Garstan en los años 1930 y por Kathleen Kenyon en los 1950, han revelado evidencias consistentes con el relato bíblico: murallas derrumbadas hacia afuera, una ciudad incendiada y una sección de muro que permaneció en pie, posiblemente donde se encontraba la casa de Rahab. Además, se encontraron grandes cantidades de grano almacenado, lo que indica que la ciudad cayó rápidamente y no después de un largo asedio que habría agotado las provisiones. Estos hallazgos coinciden con el tiempo de la conquista israelita, aproximadamente 1400 años antes de Cristo, y con la descripción bíblica de que la ciudad fue tomada después de la cosecha de primavera. Las murallas de Jericó no fueron derribadas por la fuerza militar convencional, sino por la fe y la obediencia. Como recuerda el autor de Hebreos, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Esta victoria milagrosa confirmó a los israelitas que Dios cumpliría su promesa de entregarles la tierra de Canaán, y demostró que incluso las fortificaciones más impresionantes, construidas por manos humanas, no pueden resistir cuando Dios ha decidido actuar. El Templo de Salomón, la joya de Jerusalén. Bajo el reinado del rey Salomón, Israel alcanzó la cúspide de su esplendor político, económico y cultural. La era de guerras constantes había quedado atrás, y ahora la nación disfrutaba de una paz sin precedentes. Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Esta estabilidad, junto con los vastos recursos acumulados por David para este propósito, permitió que Salomón emprendiera el proyecto que su padre había soñado, pero no pudo realizar: la construcción de una casa permanente para el Arca del Pacto. Chronic migraine is 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine before they start. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It prevents on average 8 to 9 headache days a month versus 6 to 7 for placebo. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com, or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Hey, Mama. Thanks for making all my favorite recipes. Hi, Ma. Thanks for your unfiltered advice. Hi, Mom. Thanks for always being by the phone. Hey, Mom. Happy Mother's Day.
When you ship UPS Air at the UPS Store, your items arrive on time or your money back. Guaranteed at no extra cost. Exclusively at the UPS Store U.S. retail locations. Visit theupsstore.com/airshipping for full details. Terms and conditions apply. Send your Mother's Day gifts at the UPS Store and we'll get your gratitude there on time. En el cuarto año de su reinado, aproximadamente 966 años antes de Cristo, Salomón comenzó esta obra monumental. Y comenzó Salomón a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. La escala del proyecto era inmensa. Se emplearon 30.000 israelitas para trabajar en turnos de 10.000 por mes en el Líbano, talando cedros. Además, 70.000 hombres transportaban cargas, 80.000 canteros labraban piedras en las montañas, y 3.300 capataces supervisaban las obras. A estos se sumaban los artesanos especializados enviados por Hiram, rey de Tiro, conocidos por su habilidad en el trabajo con madera y metales. Las piedras para el templo eran preparadas completamente en las canteras, de modo que ni martillos ni hachas, ni ninguna herramienta de hierro se oyó en la casa mientras se construía. Estas piedras eran enormes, algunas de hasta 8 metros de largo, y tan perfectamente talladas que encajaban sin necesidad de mortero. El templo seguía el patrón básico del tabernáculo, pero amplificado en tamaño y magnificencia. Sus dimensiones eran de 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto, aproximadamente 30 metros de largo, 10 de ancho y 15 de alto. Se dividía en 3 secciones principales: el pórtico o vestíbulo en la entrada, el lugar santo y el lugar santísimo. El pórtico era una estructura impresionante de 20 codos de ancho, el mismo ancho que el templo, y 10 codos de profundidad. Su altura, según algunas interpretaciones, podría haber alcanzado los 120 codos, convirtiéndolo en una torre que se alzaba majestuosamente sobre el resto del edificio. Frente al pórtico se erguían 2 columnas de bronce monumentales, llamadas Jaquín, él establecerá, y Boaz, en él hay fortaleza, cada una de 18 codos de altura, con capiteles elaboradamente decorados de 5 codos adicionales. El lugar santo medía 40 codos de largo por 20 de ancho y contenía 10 candelabros de oro, 10 mesas para los panes de la proposición y el altar del incienso, todos elaborados con metales preciosos. Las paredes estaban recubiertas de madera de cedro, tallada con figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, todo cubierto con oro puro. El lugar santísimo, un cubo perfecto de 20 codos por lado, estaba separado del lugar santo por puertas de madera de olivo, talladas con querubines, palmeras y flores, cubiertas de oro, y un velo de lino fino bordado con querubines en azul, púrpura y carmesí. En su interior se encontraban 2 enormes querubines de madera de olivo cubiertos de oro, cada uno de 10 codos de altura, con alas que se extendían 5 codos en cada dirección, tocándose en el centro sobre el arca del pacto y llegando hasta las paredes laterales. Todo el interior del templo, desde el suelo hasta el techo, estaba recubierto de oro, utilizando aproximadamente 23 toneladas del precioso metal. Las puertas, los marcos, los utensilios del servicio sagrado, incluso los goznes de las puertas, todo era de oro o estaba cubierto de oro. La piedra desnuda no era visible en ninguna parte del interior. Alrededor del edificio principal se construyeron 3 pisos de cámaras laterales para almacenar los tesoros del templo y como aposentos para los sacerdotes. El ancho de estas cámaras aumentaba en cada piso, debido a que el muro principal del templo disminuía su grosor al subir. Rodeando el templo había un atrio interior, conocido como el atrio de los sacerdotes, donde se encontraba el gran altar de bronce para los holocaustos, de 20 codos de largo, 20 de ancho y 10 de alto. También en este atrio estaba el mar de bronce fundido, una enorme fuente circular de 10 codos de diámetro y 5 de altura, sostenida por 12 bueyes de bronce, que contenía aproximadamente 75.000 litros de agua para las abluciones sacerdotales. Además,
había 10 fuentes más pequeñas montadas sobre carros decorados con leones, bueyes y querubines. Más allá se extendía el atrio exterior, o atrio del pueblo, donde los israelitas se reunían para adorar. El complejo entero estaba rodeado por un muro y ocupaba un área considerable en la cima del monte Moria, visible desde gran parte de la ciudad de Jerusalén. La construcción del templo duró 7 años. En el mes de Sif, que es el mes segundo, en el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, comenzó él a edificar la casa del Señor. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus pertenencias y con todo lo necesario. Cuando el edificio estuvo completo, Salomón convocó a todos los ancianos y líderes de Israel para la dedicación del templo. Los sacerdotes llevaron el arca del pacto desde su ubicación temporal en la ciudad de David hasta el lugar santísimo. Al salir los sacerdotes del santuario, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Salomón procedió entonces a ofrecer una oración de dedicación. De pie ante el altar, extendió sus manos hacia el cielo y declaró: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. En su oración, Salomón reconoció la inadecuación incluso de este magnífico edificio. ¿Es verdad que Dios habitará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Sin embargo, pidió que Dios atendiera a las oraciones dirigidas hacia este lugar, tanto por israelitas como por extranjeros que vinieran a adorar. La dedicación concluyó con un sacrificio masivo de 22.000 bueyes y 120.000 ovejas, y una fiesta que duró 7 días, seguida por los 7 días de la fiesta de los tabernáculos. Y al 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que el Señor había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. El templo de Salomón no solo fue el edificio más espléndido jamás construido en Israel, sino que se convirtió en el corazón espiritual de la nación. Representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo y servía como el único lugar legítimo para los sacrificios nacionales. Durante más de 400 años, hasta su destrucción por los babilonios en 586 a.C., el templo permaneció como testimonio de la gloria de Dios y de la edad de oro de Israel bajo el reinado de Salomón. El palacio de Salomón, esplendor real sin precedentes. Mientras el templo simbolizaba la relación espiritual entre Dios y su pueblo, el complejo palaciego de Salomón manifestaba el poder terrenal y la riqueza de Israel durante su apogeo. A diferencia del templo, que tomó 7 años en construirse, el palacio real requirió 13 años para su finalización, indicativo de su extensión y complejidad. Salomón también edificó su propia casa en 13 años y terminó toda su casa. Este dato, aparentemente sencillo, revela mucho sobre las prioridades del rey. Primero completó la casa de Dios y solo después se dedicó a su residencia personal. El complejo palaciego no era un edificio único, sino un conjunto de estructuras interconectadas que ocupaban una extensa área en la ladera sur del monte del templo. La Escritura menciona específicamente varios componentes principales. La casa del bosque del Líbano era la estructura más impresionante del conjunto, posiblemente utilizada como sala del trono para audiencias públicas y como arsenal real. Edificó asimismo la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. El nombre derivaba de las numerosas columnas de cedro que sostenían el techo, creando un efecto similar a un bosque de árboles. Estas columnas, 45 en total, 15 en cada una de 3 filas, soportaban vigas también de cedro del Líbano,
sobre las cuales descansaba un techo elaborado. Las paredes estaban adornadas con 3 hileras de ventanas que se enfrentaban entre sí, permitiendo que la luz natural inundara el interior. Esta sala contenía los famosos escudos de oro de Salomón, 200 escudos grandes con 600 siclos de oro cada uno, y 300 escudos pequeños con 3 minas de oro cada uno, que posteriormente serían saqueados por el faraón Sisac durante el reinado de Roboam. El pórtico de las columnas, otra impresionante estructura, medía 50 codos de largo por 30 de ancho, con un pórtico delante con columnas y dosel. Esta edificación probablemente servía como antesala para la casa del bosque del Líbano, o como una sala de espera para aquellos que buscaban audiencia con el rey. El pórtico del trono, también llamado pórtico del juicio, era donde Salomón se sentaba para juzgar y decidir los casos legales más importantes del reino. Hizo asimismo un pórtico para el trono donde había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. La residencia personal de Salomón y el palacio construido para la hija del faraón, a quien había tomado como esposa principal, completaban el complejo. Y la casa donde él había de morar, en otro atrio detrás del pórtico, era de obra semejante a este. Salomón hizo también una casa de la misma obra que este pórtico, para la hija de Faraón, la cual había tomado por mujer. Aunque la Biblia no proporciona detalles exhaustivos sobre estos edificios residenciales, menciona que estaban construidos con piedras costosas, cortadas a la medida, serradas con sierra por dentro y por fuera, desde el cimiento hasta los aleros, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. Los materiales utilizados en todo el complejo reflejaban la opulencia del reino. Piedras preciosas de gran tamaño formaban los cimientos. Las paredes estaban recubiertas de cedro del Líbano, un material extremadamente valioso que Salomón importaba a través de su alianza con Hiram, rey de Tiro. Los techos, pisos y estructuras interiores estaban elaborados con ciprés, otro tipo de madera costosa y aromática. Para la decoración y mobiliario se utilizaron metales preciosos en abundancia. El rey hizo que la plata en Jerusalén fuera tan común como las piedras, y el cedro tan abundante como los sicómoros que hay en la Sefela. Esta hipérbole bíblica refleja la extraordinaria riqueza que fluía hacia Jerusalén a través de las rutas comerciales que Salomón controlaba y los tributos que recibía de reinos vasallos. El mobiliario del palacio era igualmente espléndido. El trono real se describe con detalle asombroso. Además, el rey hizo un gran trono de marfil y lo recubrió de oro purísimo. El trono tenía 6 gradas y la parte alta del trono era redonda por detrás. Tenía brazos a uno y otro lado del asiento, y junto a los brazos había 2 leones. Había también 12 leones sobre las 6 gradas, a uno y otro lado. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Incluso los utensilios más mundanos reflejaban el lujo sin precedentes. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempos de Salomón no era estimada en nada. El complejo palaciego también incluía extensos jardines y fuentes. Aunque la Biblia no los describe en detalle, las declaraciones de Salomón en Eclesiastés sugieren su magnificencia. Me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. La construcción de este inmenso complejo requirió mano de obra masiva y experiencia técnica considerable. Además de los trabajadores israelitas, Salomón empleó artesanos extranjeros especializados, y envió el rey Salomón, e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, hombre de Tiro, había sido trabajador en bronce. Estaba lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia para hacer toda obra de bronce. Este, pues, vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Hiram supervisó la creación de elaborados elementos decorativos y funcionales en bronce
incluyendo las columnas Jaquín y Boaz para el templo, el mar de bronce y las 10 fuentes móviles. Similar artesanía habría adornado también el complejo palaciego. El Palacio de Salomón reflejaba la influencia arquitectónica de las grandes potencias vecinas, particularmente Egipto, de donde provenía una de sus esposas principales, y Fenicia, cuyo rey Hiram era su aliado comercial. Sin embargo, incorporaba características únicas que reflejaban la cultura y teología israelitas, como la ausencia de representaciones humanas completas en su decoración, respetando la prohibición de imágenes talladas. Las excavaciones arqueológicas en Jerusalén han descubierto fortificaciones y estructuras monumentales de la época de Salomón, aunque los restos directos del palacio son limitados debido a la continua ocupación y reconstrucción del sitio a lo largo de los milenios. El Palacio de Salomón no solo servía como residencia real, sino como centro administrativo del reino. Desde allí, el rey gestionaba su vasto imperio comercial, que se extendía desde el río Éufrates hasta la frontera con Egipto. Sus flotas navegaban por el mar Mediterráneo y el mar Rojo, trayendo mercancías exóticas y riquezas de tierras lejanas. La magnificencia del complejo palaciego impresionó profundamente a los visitantes extranjeros. La reina de Sabá, que viajó desde el sur de Arabia, actual Yemen, para conocer a Salomón, quedó asombrada al ver la casa que había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus servidores y sus vestiduras, sus coperos, y los holocaustos que ofrecía en la casa del Señor, y se quedó sin aliento. La combinación del templo y el palacio en la cima del monte Moria hizo de Jerusalén una de las ciudades más impresionantes del antiguo cercano Oriente. Durante el reinado de Salomón, la ciudad alcanzó un esplendor que perduraría en la memoria colectiva del pueblo judío como una edad dorada nunca igualada. Los acueductos de Ezequías, ingeniería para la supervivencia. Cuando el rey Ezequías ascendió al trono de Judá alrededor del año 715 a.C., heredó un reino amenazado por la sombra del imperio asirio, que ya había conquistado al reino hermano de Israel. Consciente de que Jerusalén podría enfrentar un asedio en cualquier momento, Ezequías emprendió una serie de proyectos de fortificación y mejora de infraestructuras, entre los cuales destaca una obra maestra de ingeniería antigua, el túnel que lleva su nombre. Lo demás de los hechos de Ezequías, y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto, y trajo agua a la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Esta breve mención en Segundo Reyes apunta a una obra de ingeniería tan impresionante que merecía ser recordada junto con las principales hazañas militares y políticas del rey. El problema que enfrentaba Jerusalén era fundamental: el acceso al agua. La principal fuente de agua de la ciudad, el manantial de Gihón, se encontraba fuera de las murallas, en el valle de Cedrón. Durante tiempos de paz, los habitantes podían acceder libremente al manantial, pero en caso de asedio, esta ubicación se convertía en una vulnerabilidad crítica. Los atacantes podían cortar el acceso al agua, o peor aún, envenenar la fuente. El cronista bíblico explica: este Ezequías cegó los manaderos de las aguas de Gihón, la de arriba, y las encaminó hacia abajo al occidente de la ciudad de David. En términos modernos, Ezequías ordenó la construcción de un túnel subterráneo que desviara las aguas del manantial de Gihón hacia un embalse dentro de las murallas de la ciudad, el estanque de Siloé. La construcción de este túnel representó un desafío técnico formidable para la época. Con una longitud de aproximadamente 530 metros, el túnel serpentea bajo la ciudad de David, siguiendo un trazado en forma de S. La altura varía entre unos 70 metros y 2 metros, mientras que el ancho oscila entre 45 y 90 centímetros, suficiente para que los trabajadores pudieran moverse, aunque con dificultad en algunos tramos. Lo más asombroso de esta obra es el método de excavación. 2 equipos de trabajadores comenzaron a excavar simultáneamente desde extremos opuestos, avanzando el uno hacia el otro a través de la roca caliza hasta encontrarse en algún punto intermedio.
sin instrumentos modernos de topografía o mapeo, y trabajando únicamente con herramientas manuales como cinceles y martillos, lograron completar un túnel funcional con una pendiente gradual que permite que el agua fluya por gravedad desde el manantial hasta el estanque. Este logro de ingeniería queda documentado en la famosa inscripción de Siloé, descubierta en 1880, uno de los ejemplos más antiguos de escritura hebrea. La inscripción, ahora conservada en el Museo Arqueológico de Estambul, narra el momento emocionante cuando los dos equipos de excavadores finalmente se encontraron. La perforación, y esta fue la manera en que se perforó, mientras, todavía, picos, cada hombre hacia su compañero, y mientras todavía faltaban 3 codos por perforar, se oyó la voz de un hombre llamando a su compañero, pues había una hendidura en la roca, a la derecha y a la izquierda, y en el día de la perforación, los canteros golpearon cada uno frente al otro, pico contra pico, y fluyeron las aguas desde el manantial hasta el estanque, 1200 codos, y 100 codos era la altura de la roca sobre la cabeza de los canteros. La precisión del encuentro entre los dos equipos es notable. En el punto donde se encontraron, la diferencia de altura es mínima, permitiendo que el agua fluya suavemente. Los arqueólogos han confirmado que los excavadores ajustaron su ruta varias veces, probablemente guiándose por el sonido de los golpes de sus compañeros a través de la roca y siguiendo fisuras naturales en la piedra caliza. Además del túnel principal, Ezequías mandó construir un sistema de cisternas y canales secundarios para almacenar y distribuir el agua por la ciudad. El estanque de Siloé, donde desembocaba el túnel, tenía capacidad para almacenar grandes cantidades de agua, asegurando el suministro durante periodos prolongados. La previsión de Ezequías pronto demostró ser vital. En el año 701 a.C., el rey Senaquerib de Asiria invadió Judá y sitió Jerusalén. Sus predecesores ya habían conquistado el reino norte de Israel y deportado a sus habitantes. Ahora, el poderoso ejército asirio rodeaba Jerusalén, confiando en que la ciudad capitularía por sed o hambre. Después de esto, y después de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas, pensando tomarlas para sí. Viendo, pues, Ezequías que Senaquerib había venido, y que se había propuesto combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus valientes, para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. El túnel permitió que Jerusalén resistiera el asedio. Mientras los asirios esperaban que la ciudad se rindiera por falta de agua, los habitantes tenían acceso a un suministro abundante y protegido. Este factor, junto con la intervención divina descrita en la Biblia, cuando el ángel del Señor salió y mató a 185.000 en el campamento de los asirios, resultó en la retirada de Senaquerib, sin haber conquistado Jerusalén. El túnel de Ezequías continúa funcionando hasta el día de hoy, más de 2.700 años después de su construcción, transportando agua desde el manantial de Gijón hasta el estanque de Siloé. Es uno de los pocos ejemplos de infraestructura antigua que todavía cumple la función para la que fue diseñada. Arqueólogos y geólogos modernos han estudiado este acueducto con asombro, considerándolo una hazaña notable de ingeniería antigua. El geólogo Dan Gill, del Servicio Geológico de Israel, ha sugerido que los constructores aprovecharon fisuras naturales en la roca para guiar la excavación, demostrando un sofisticado entendimiento de la geología local. El túnel de Ezequías no solo representa una solución ingeniosa a un problema práctico, sino que también simboliza la determinación de un rey y su pueblo para sobrevivir frente a amenazas existenciales. Como tal, se convirtió en uno de los ejemplos más duraderos y efectivos de infraestructura defensiva en la historia bíblica. La obra de Ezequías demuestra que algunas de las construcciones más importantes no son necesariamente las más visibles o decorativas. A diferencia del esplendoroso templo de Salomón o los impresionantes palacios reales, el túnel permanecía oculto bajo tierra
invisible para los visitantes ocasionales. Sin embargo, su impacto en la supervivencia de Jerusalén y el cumplimiento de su propósito práctico a lo largo de milenios lo convierten en una de las construcciones más exitosas y significativas mencionadas en las Escrituras. Las murallas de Jerusalén bajo Nehemías, reconstrucción contra todo pronóstico. El año 445 a.C. marcó un momento crucial en la historia del pueblo judío. Después de décadas de exilio en Babilonia, algunos grupos habían regresado a Jerusalén, pero la ciudad santa permanecía vulnerable y deshonrada. Sus murallas, que una vez habían sido símbolo de su fortaleza y seguridad, yacían en ruinas, sus puertas consumidas por el fuego tras la destructiva invasión babilónica de casi 150 años atrás. En la corte persa de Susa, a más de 1500 kilómetros de distancia, un judío llamado Nehemías servía como copero del rey Artajerjes I. A pesar de su posición privilegiada, el corazón de Nehemías estaba con su pueblo y su ciudad ancestral. Cuando recibió noticias sobre el lamentable estado de Jerusalén, su reacción fue profunda. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Movido por una mezcla de patriotismo y devoción religiosa, Nehemías solicitó permiso al rey para viajar a Jerusalén y dirigir la reconstrucción de sus murallas. No solo recibió autorización, sino también cartas para los gobernadores de las provincias que atravesaría, garantizando su paso seguro, y una carta para Asaf, guardián del bosque del rey, ordenándole proporcionar madera para las vigas de las puertas de la fortaleza junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa donde Nehemías se alojaría. Al llegar a Jerusalén, Nehemías mantuvo inicialmente en secreto su misión. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Bajo el manto de la oscuridad, inspeccionó personalmente el estado de las murallas, documentando meticulosamente la extensión de los daños para planificar la reconstrucción. Lo que encontró fue desolador. Grandes secciones del muro habían sido completamente derribadas. Los escombros llenaban el foso defensivo, creando rampas que cualquier atacante podría usar fácilmente. Las puertas habían sido consumidas por el fuego, dejando grandes brechas sin protección. Las torres de vigilancia estaban desmoronadas. La una vez orgullosa fortaleza de Jerusalén era ahora poco más que un recordatorio de la gloria pasada. Tras su evaluación, Nehemías convocó a los líderes judíos y les presentó su visión. «Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio». Inspirados por su liderazgo y confianza, respondieron: «Levantémonos y edifiquemos». Así comenzó uno de los proyectos de construcción más notables y desafiantes registrados en la Biblia. El libro de Nehemías proporciona un relato extraordinariamente detallado de esta reconstrucción, incluyendo una descripción sección por sección de la muralla y los nombres de quienes trabajaron en cada parte. Este nivel de detalle no solo verifica la historicidad del relato, sino que también revela la naturaleza comunitaria del proyecto. Sacerdotes, orfebres, perfumistas, gobernantes de distrito e incluso mujeres participaron en la reconstrucción. Junto a ellos, restauró Salum, hijo de Aloes, gobernante de la mitad del distrito de Jerusalén, él con sus hijas. La muralla de Jerusalén era una estructura impresionante que rodeaba completamente la ciudad, siguiendo principalmente el contorno natural de las colinas sobre las que se asentaba Jerusalén. Tenía aproximadamente 4 kilómetros de longitud, encerrando un área de unas 50 hectáreas. Su altura variaba entre 8 y 12 metros, con un espesor de aproximadamente 2,5 metros en la base, estrechándose ligeramente hacia arriba. La estructura básica consistía en 2 paredes de piedra caliza cortada, con el espacio entre ellas relleno de tierra, piedras más pequeñas y escombros. Esta técnica, común en la antigua construcción de fortalezas, proporcionaba resistencia contra los arietes y otras armas de asedio. A intervalos regulares,
torres cuadradas o rectangulares, se proyectaban hacia afuera, permitiendo a los defensores disparar flechas a los atacantes desde múltiples ángulos. Las puertas eran estructuras particularmente elaboradas, generalmente consistiendo en pasajes con doble puerta flanqueados por torres. Estas puertas no eran simplemente puntos de entrada y salida, sino centros de actividad comercial y judicial. Cada una tenía un nombre que reflejaba su ubicación o función: la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar o del estiércol, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental y la puerta del juicio. El método de construcción adoptado por Nehemías combinaba eficiencia con seguridad. Dividió la muralla en secciones y asignó diferentes familias o grupos a cada una, creando un sentido de propiedad y responsabilidad. Muchos trabajaban en la sección directamente frente a sus propias casas, aumentando su motivación para construir bien. Sin embargo, la reconstrucción no procedió sin oposición. Sanbalat el horonita, Tobías el amonita y Gesem el árabe, líderes de pueblos vecinos, vieron con alarma el resurgimiento de Jerusalén. Intentaron detener el proyecto, primero con burlas y ridículo. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Restaurarán sus muros? ¿Ofrecerán sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Cuando la intimidación verbal falló, recurrieron a amenazas de ataque armado. Nehemías respondió con una combinación de fe y preparación práctica. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. La estrategia de defensa durante la construcción fue notable. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Para mantener la vigilancia continua, Nehemías instituyó un sistema de alarma. Por tanto, puse guardas en los lugares más bajos, detrás del muro, y en los sitios abiertos, y puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, y nosotros trabajaremos en la obra, y la mitad de ellos tendrán lanzas desde la subida del alba hasta que salgan las estrellas. La presión externa se complementó con desafíos internos. Una hambruna afectó a la comunidad, y algunos judíos más ricos estaban explotando a sus hermanos más pobres a través de préstamos abusivos. Nehemías enfrentó esta crisis directamente, convocando una gran asamblea donde reprendió a los nobles y oficiales, instándoles a cancelar las deudas y devolver las propiedades confiscadas. Su propio ejemplo de generosidad, negándose a aceptar el salario al que tenía derecho como gobernador y alimentando a 150 hombres diariamente de su propia bolsa, estableció un estándar de sacrificio que inspiró a otros. A pesar de todos estos obstáculos, el progreso fue asombrosamente rápido. Fue terminado, pues, el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Esta velocidad de construcción. Everyone knows that unexplainable it factor, that smile that lights up a room, that wow. Well, it doesn't happen by itself. There's chemistry behind the charisma. Colgate Optic White Pro Series toothpaste removes 15 years of deep-set stains when you brush twice daily for 2 weeks. How? The clinically proven formula is powered by Colgate's hydrogen peroxide complex. It works at the molecular level to gently dissolve stains deep within the enamel where your brush can't reach. It's proof that daily routine can be remarkable. That's the science of wow. Colgate Optic White. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Era casi sin precedentes para un proyecto de tal magnitud, especialmente considerando que los trabajadores eran principalmente agricultores y artesanos, no constructores profesionales, y que tuvieron que dividir su atención entre la construcción y la defensa. La rapidez de la construcción tuvo un profundo efecto psicológico en los enemigos de Jerusalén.
y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Una vez completadas las murallas, Nehemías implementó medidas para garantizar la seguridad continua de la ciudad. Y sucedió que cuando los muros fueron edificados y colocadas las puertas, y fueron designados porteros y cantores y levitas, di el cargo de Jerusalén a Hanani mi hermano, y a Hananías, jefe de la fortaleza, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Las puertas de la ciudad se mantenían cerradas hasta que el sol calentaba, y guardias se colocaban en puntos específicos, incluyendo frente a las casas de los residentes. Estas precauciones reflejaban la realidad continua de la amenaza externa, pero también la determinación de Nehemías de preservar lo que tanto había costado reconstruir. La culminación del proyecto fue una ceremonia de dedicación que combinaba elementos religiosos y cívicos. 2 grandes coros y procesiones recorrieron las murallas en direcciones opuestas, encontrándose en el área del templo para sacrificios y celebraciones. Aquel día se sacrificaron numerosas víctimas, y hubo alegría porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Las murallas de Jerusalén, reconstruidas por Nehemías, representaron mucho más que una barrera física. Simbolizaban el renacimiento nacional y espiritual de los judíos después del exilio. Proporcionaron seguridad que permitió que la comunidad floreciera y que las prácticas religiosas se restablecieran adecuadamente. Estas murallas, construidas con determinación contra considerable oposición, permanecerían como la principal defensa de Jerusalén durante siglos, hasta que Herodes el Grande emprendiera sus propios ambiciosos proyectos de construcción más de 400 años después. Arqueólogos modernos han descubierto secciones de lo que creen que son las murallas de Nehemías, confirmando el relato bíblico tanto en términos de ubicación como de técnica de construcción. Estos hallazgos subrayan que, más allá de su importancia religiosa y literaria, el libro de Nehemías proporciona un valioso registro histórico de uno de los más impresionantes proyectos de construcción de la antigüedad, realizado bajo extraordinarias circunstancias de presión y adversidad. El segundo templo, restauración de la casa de Dios. En el año 538 a.C., el mundo fue testigo de un acontecimiento extraordinario. Ciro el Grande, fundador del Imperio Persa, emitió un decreto permitiendo a los judíos exiliados regresar a Jerusalén y reconstruir el templo que Nabucodonosor había destruido en 586 a.C. Este acto marcó el inicio de la reconstrucción del segundo templo, un proceso largo y complejo que enfrentaría numerosos obstáculos. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa al Señor Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Aproximadamente 50.000 judíos respondieron a este llamado, liderados por Zorobabel, también conocido como Sesbasar, un príncipe de linaje davídico, y Jesúa, el sumo sacerdote. Llevaron consigo los tesoros del templo que Ciro había devuelto, 5.400 utensilios de oro y de plata, que habían sido saqueados por Nabucodonosor décadas antes. Al llegar a Jerusalén, se encontraron con una ciudad devastada y un monte del templo cubierto de escombros. Antes de comenzar la reconstrucción del edificio mismo, restablecieron el altar de los holocaustos para reanudar los sacrificios diarios según la ley de Moisés, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, y celebraron asimismo la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. En el segundo año de su regreso, pusieron los cimientos del templo con una ceremonia emotiva, y cuando los albañiles del templo del Señor echaban los cimientos,
pusieron a los sacerdotes con sus vestiduras, con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen al Señor según la ordenanza de David, rey de Israel. La respuesta de los presentes reveló sentimientos encontrados, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo al alabar al Señor, porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Pero muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, lloraban en alta voz cuando a sus ojos se echaban los cimientos de esta casa, pero muchos otros daban grandes gritos de alegría. Los que lloraban eran los ancianos que recordaban el esplendor del templo de Salomón. Los planos del nuevo templo, aunque respetaban la misma estructura básica, eran más modestos. Según el decreto de Ciro, el edificio tendría 60 codos de altura y de 60 codos de ancho, con 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, dimensiones inferiores a las del primer templo, que tenía 30 codos de altura por 20 de ancho, pero con adiciones como los pórticos que lo hacían más imponente. Sin embargo, el progreso pronto se detuvo. Los pueblos vecinos, particularmente los samaritanos, descendientes de colonos traídos por los asirios y mezclados con israelitas remanentes, solicitaron participar en la construcción. Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esaradón, rey de Asiria, que nos hizo subir aquí. Cuando su oferta fue rechazada por Zorobabel y Jesúa, quienes insistieron en que solo los judíos construirían el templo, estos vecinos se convirtieron en adversarios activos. Entonces el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y los atemorizó para que no edificaran. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Esta oposición, combinada con dificultades económicas y posiblemente fatiga entre los constructores, resultó en la suspensión del proyecto durante aproximadamente 15 años. Los judíos regresados se concentraron en construir sus propias casas y desarrollar la agricultura, abandonando temporalmente la reconstrucción del templo. En el segundo año del reinado de Darío I, aproximadamente 520 a.C., Dios levantó a 2 profetas, Ageo y Zacarías, para exhortar al pueblo a reanudar la construcción. Ageo reprendió directamente a los líderes y al pueblo. ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desierta? Sus palabras fueron efectivas. Bajo el liderazgo renovado de Zorobabel y Jesúa, el trabajo se reanudó con vigor. Cuando los oficiales persas regionales cuestionaron su autoridad para reconstruir, los judíos apelaron al decreto original de Ciro. Darío ordenó una búsqueda en los archivos imperiales, y cuando se encontró el decreto, no solo confirmó el derecho de los judíos a reconstruir, sino que ordenó que se les proporcionara financiamiento de los impuestos regionales. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer para la construcción de esta casa de Dios, que de la hacienda del rey, de los tributos del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Con este apoyo oficial y animados por las profecías de Ageo y Zacarías, el pueblo trabajó con renovado entusiasmo, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, pues, y terminaron, por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. El templo fue completado al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío, aproximadamente 515 a.C. La construcción había durado, con interrupciones, unos 23 años desde el regreso inicial. A pesar de las similitudes estructurales con el templo de Salomón, existían diferencias significativas. El segundo templo carecía de varios elementos clave que habían estado presentes en el primero: el Arca del Pacto, que había desaparecido durante la destrucción de Jerusalén; el fuego perpetuo del altar, que según la tradición había descendido originalmente del cielo; los Urim y Tumim, utilizados por el sumo sacerdote
para determinar la voluntad de Dios. La Shekinah, la presencia visible de la gloria de Dios, y el espíritu de profecía, que comenzó a disminuir. El edificio principal seguía el mismo plano, un pórtico que conducía al lugar santo, y dentro de éste, separado por un velo, el lugar santísimo. Sin embargo, el lugar santísimo estaba ahora vacío, sin el arca del pacto. En su lugar, se colocó una piedra llamada Eben Shetiyah, piedra de fundación, sobre la cual el sumo sacerdote colocaba el incensario en el día de la expiación. El lugar santo contenía el candelabro de oro, menorá, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Rodeando el edificio principal estaban diversos patios y cámaras para los sacerdotes y el almacenamiento de implementos y ofrendas. La dedicación del templo fue celebrada con gran alegría y numerosos sacrificios, y los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y como ofrenda por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. Aunque estos números palidecen en comparación con los miles de animales sacrificados en la dedicación del templo de Salomón, representaban un esfuerzo significativo para la comunidad postexílica, mucho más pequeña y menos próspera. El segundo templo experimentaría varias renovaciones y ampliaciones a lo largo de los siglos siguientes. Simón el Justo, siglo III a.C., reforzó sus cimientos y reparó el atrio. Los macabeos, después de recuperar Jerusalén de los Seleucidas en el año 164 a.C., purificaron el templo profanado por Antíoco IV Epífanes y reconstruyeron el altar, un evento conmemorado hasta hoy en la festividad judía de Hanukkah. La transformación más dramática comenzaría bajo Herodes el Grande alrededor del año 19 a.C. Su ambicioso proyecto de renovación expandió significativamente el área del monte del templo y convirtió el edificio en una estructura mucho más grandiosa, casi eclipsando al templo de Salomón en magnificencia. Sin embargo, técnicamente siguió siendo considerado el segundo templo, ya que el culto continuó sin interrupción durante la reconstrucción. El segundo templo, en sus diversas encarnaciones, permanecería como el centro de la vida religiosa judía hasta su destrucción por los romanos en el año 70 después de Cristo, cumpliendo la profecía de Jesús. ¿Veis todo esto? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. A pesar de su menor gloria inicial comparado con el templo de Salomón, el profeta Hageo había profetizado algo notable sobre esta estructura. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Esta profecía encontraría su cumplimiento cuando Jesús, a quien los cristianos reconocen como el Mesías y la encarnación de Dios, caminó y enseñó en los atrios de este templo más de 5 siglos después. La fortaleza Antonia, el bastión romano de Jerusalén. En la esquina noroeste del monte del templo, dominando tanto el área sagrada judía como gran parte de la ciudad de Jerusalén, se erguía una impresionante estructura militar que jugó un papel crucial en muchos eventos bíblicos del Nuevo Testamento, la fortaleza Antonia. Esta ciudadela, nombrada por Herodes el Grande en honor a su amigo y patrocinador Marco Antonio, representa uno de los ejemplos más notables de arquitectura militar romana en la tierra de Israel. La historia de esta fortificación se remonta a la época de los macabeos. Simón Macabeo, 142 a 135 a.C., construyó una ciudadela llamada Baris cerca del templo para proteger el área sagrada. Esta estructura fue posteriormente ampliada por Juan Hircano I y sirvió como residencia y fortaleza para los gobernantes asmoneos. Cuando Herodes el Grande llegó al poder con el apoyo de Roma, reconoció la importancia estratégica de esta ubicación. Alrededor del año 35 a.C., como parte de su programa de construcciones monumentales, demolió la Baris y edificó en su lugar una fortaleza mucho más imponente,
a la que llamó Antonia en honor a Marco Antonio. This episode is brought to you by Welch's Fruit Snacks. Big news for your kids' lunchbox. Welch's Fruit Snacks are now made without any artificial dyes. A snack parents can feel good about and the same delicious taste kids can't get enough of. All made with no artificial dyes. Try Welch's Fruit Snacks today. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Según la descripción del historiador judío Flavio Josefo, la Torre Antonia estaba situada en la esquina donde se unían dos pórticos del primer templo, el occidental y el septentrional. Fue construida sobre una roca de 50 codos de altura y escarpada por todos lados. Era obra del rey Herodes y muestra de su innata magnificencia. La Antonia era esencialmente una ciudadela cuadrangular con una torre en cada esquina. 3 de estas torres tenían 50 codos, aproximadamente 25 metros de altura, mientras que la torre del sureste alcanzaba los 70 codos, 35 metros, permitiendo una visión completa del área del templo. Las paredes exteriores, hechas de piedra caliza cuidadosamente cortada, estaban revestidas con placas de mármol pulido hasta la altura de 3 codos, proporcionando tanto belleza como funcionalidad, ya que este revestimiento liso dificultaba cualquier intento de escalar los muros. El interior de la fortaleza era sorprendentemente lujoso para una instalación militar. Josefo describe que por dentro tenía la amplitud y distribución de un palacio, pues estaba dividida en aposentos de toda clase y para todos los usos, con pórticos, baños y amplios patios para las tropas. Estos cuarteles podían albergar una cohorte romana completa, aproximadamente 600 hombres, estratégicamente posicionados para intervenir rápidamente en caso de disturbios en el templo o en la ciudad. La fortaleza estaba conectada con los pórticos noroccidentales del templo mediante 2 escaleras que permitían a los soldados descender rápidamente al atrio exterior en caso de alteraciones del orden. Esta característica arquitectónica tenía importantes implicaciones para el control romano sobre las actividades en el templo, especialmente durante las festividades cuando miles de peregrinos judíos se reunían en Jerusalén. La fortaleza Antonia desempeñó un papel crucial en varios eventos del Nuevo Testamento. Aunque no se la menciona por nombre, esta era sin duda la fortaleza a la que se refiere el libro de los Hechos, cuando describe cómo Pablo fue rescatado de una multitud enfurecida en el templo. El tribuno que comandaba la cohorte, al ser informado de que toda Jerusalén estaba alborotada, tomó inmediatamente soldados y centuriones y bajó corriendo hacia ellos. Cuando llegaron a las gradas, aconteció que Pablo, a causa de la violencia de la multitud, era llevado en hombros por los soldados. Las gradas mencionadas eran precisamente las escaleras que conectaban la Antonia con el área del templo. Desde estas mismas gradas, Pablo pronunció su discurso defensivo ante la multitud hostil. Cuando el tumulto continuó, el tribuno mandó llevarle a la fortaleza, donde estuvo detenido antes de ser enviado a Cesarea. Es muy probable que la Antonia también fuera el pretorio mencionado en los Evangelios, donde Jesús fue juzgado por Poncio Pilato. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de madrugada, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. El pretorio no era un edificio específico, sino la residencia oficial del gobernador romano, y durante las festividades importantes como la Pascua, el procurador normalmente se trasladaba de Cesarea a Jerusalén, alojándose en la Antonia para supervisar personalmente la seguridad. Si esta identificación es correcta, entonces el patio dentro de la Antonia sería donde los soldados romanos se burlaron de Jesús y lo coronaron con espinas. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio,
y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». También es posible que el enlosado llamado Gabata, en arameo, o Litóstrotos, en griego, donde Pilato dictó su sentencia final contra Jesús, estuviera ubicado en esta fortaleza o en una plaza adyacente. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. La fortaleza Antonia cumplió su propósito militar durante la gran revuelta judía, 66 a 70 después de Cristo. Al inicio de la rebelión, los revolucionarios judíos lograron capturar y destruir parcialmente la guarnición romana. Sin embargo, cuando Tito sitió Jerusalén en el año 70, utilizó la Antonia como punto clave para su asalto final al templo. Según Josefo, los romanos construyeron rampas de asedio contra la fortaleza y después de varios ataques fallidos, finalmente lograron penetrar sus defensas durante una incursión nocturna. Después de feroces combates, Tito ordenó la demolición de la Antonia para crear una amplia explanada desde la cual lanzar el asalto final contra el templo, que eventualmente sería destruido completamente. Las excavaciones arqueológicas han revelado restos que probablemente pertenecen a la fortaleza Antonia, incluyendo un gran estanque o cisterna, el estanque de Estrution, mencionado por Josefo, y secciones del enlosado que podrían corresponder al Litóstrotos. También se han encontrado evidencias de la destrucción por fuego que concuerdan con los relatos históricos del asedio romano. La fortaleza Antonia representa un fascinante ejemplo de cómo las construcciones físicas mencionadas en la Biblia sirven como telón de fondo para eventos espirituales y teológicos significativos. Esta imponente estructura militar, diseñada para controlar y dominar, se convirtió involuntariamente en escenario de eventos que, según la fe cristiana, cambiarían el curso de la historia humana. La ironía no pasa desapercibida. Una fortaleza nombrada en honor a un general romano fue donde el rey de los judíos fue condenado, coronado con espinas y sentenciado a morir en una cruz romana. La Antonia, símbolo del poder imperial, presenció sin saberlo el comienzo de un movimiento espiritual que eventualmente transformaría incluso el imperio que la construyó. El templo de Herodes, la renovación majestuosa. Quien no ha visto el templo de Herodes, nunca ha visto un edificio hermoso en su vida. Esta declaración del Talmud refleja el asombro que inspiraba la renovación monumental que Herodes el Grande realizó del segundo templo, transformándolo en uno de los complejos arquitectónicos más impresionantes del mundo antiguo. Herodes el Grande, un idumeo, edomita, convertido al judaísmo, ascendió al trono de Judea con el apoyo de Roma en el año 37 a.C. A pesar de su crueldad y paranoia, que lo llevaron a ejecutar incluso a miembros de su propia familia, Herodes fue uno de los constructores más prolíficos de su era. Edificó palacios en Masada, Herodium y Jericó. Construyó la ciudad portuaria de Cesarea Marítima con su impresionante puerto artificial y renovó numerosas fortalezas y acueductos. Sin embargo, su proyecto más ambicioso fue la reconstrucción del templo en Jerusalén, iniciada alrededor del año 19 a.C. Aunque el segundo templo, reconstruido por los judíos que regresaron del exilio babilónico, había servido fielmente durante siglos, era relativamente modesto en comparación con el templo original de Salomón. Herodes vio en su renovación una oportunidad para ganarse el favor del pueblo judío, que lo consideraba un gobernante ilegítimo, y para dejar un legado monumental que rivalizara con las grandes maravillas arquitectónicas del mundo greco-romano. Consciente de las sensibilidades religiosas, Herodes procedió con cautela extraordinaria. Según Flavio Josefo, no derribó el templo antiguo para levantar el nuevo, sino que preparó 1000 carros para transportar las piedras, escogió 10.000 de los más hábiles obreros, compró vestiduras sacerdotales para 1000 sacerdotes y enseñó a algunos de ellos a ser albañiles
y a otros carpinteros. Para no interrumpir el culto, que debía continuar sin interrupción, la reconstrucción se llevó a cabo por etapas. Primero se prepararon los materiales, y solo cuando todo estaba listo, se comenzó a desmantelar y reconstruir secciones del templo, trabajando principalmente en las áreas exteriores, mientras el santuario interior permanecía intacto hasta que su reemplazo estuviera preparado. Solo sacerdotes construyeron el santuario interior, entrenados especialmente como albañiles y carpinteros para esta tarea sagrada. Según la tradición, durante la construcción del santuario no llovió durante el día, sino solo por la noche, para no interferir con el trabajo. El proyecto básico se completó en tan solo 18 meses, aunque el trabajo en detalles y estructuras adicionales continuaría durante décadas. Cuando Jesús comenzó su ministerio, el templo llevaba unos 46 años en construcción, como señalaron los judíos. En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. La transformación más dramática fue la expansión del monte del templo. Herodes duplicó su tamaño mediante enormes obras de terraplén y la construcción de inmensos muros de contención, creando una plataforma rectangular de aproximadamente 500 metros por 300 metros. El muro occidental, Muro de las Lamentaciones, venerado hoy por los judíos, es un remanente de este muro de contención herodiano. Para lograr esta expansión, se utilizaron bloques de piedra caliza de dimensiones asombrosas. Arqueólogos han descubierto piedras que pesan entre 75 y 400 toneladas. Una piedra particularmente masiva en el muro occidental, conocida como la Piedra Occidental, mide 13 metros de largo, 3 metros de alto, 4 metros de profundidad y pesa aproximadamente 550 toneladas, una de las piedras más grandes utilizadas en cualquier construcción de la antigüedad. El transporte y colocación de estos bloques gigantescos, sin el beneficio de maquinaria moderna, representa un logro técnico extraordinario que incluso hoy maravilla a ingenieros y arqueólogos. Se utilizaron combinaciones de rampas, poleas, palancas y la fuerza de miles de trabajadores y animales de carga. Sobre esta plataforma ampliada se erigía el complejo del templo, organizado en una serie de patios concéntricos, cada uno con un nivel creciente de santidad. Rodeando todo el perímetro de la plataforma había pórticos majestuosos con columnas dobles o triples, techos de madera de cedro tallada y pisos de mosaico colorido. El más espléndido era el pórtico real en el lado sur, que consistía en 4 filas de columnas corintias que creaban 3 pasillos espaciosos. Las columnas medían más de 16 metros de altura y el pasillo central se elevaba a 24 metros, con un techo ricamente decorado. El pórtico de Salomón, en el lado oriental, era donde Jesús frecuentemente enseñaba y donde la iglesia primitiva se reunía para adorar. Fue en este pórtico donde Pedro sanó al mendigo cojo y predicó a la multitud asombrada. Todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Para entrar al monte del templo había numerosas puertas, incluyendo la monumental puerta de Susa en el este, la puerta de Corazén en el oeste, donde se ha encontrado la inscripción de la trompeta para anunciar, y la puerta hermosa, donde Pedro y Juan encontraron al mendigo cojo. Atravesando estos pórticos exteriores, se llegaba al atrio de los gentiles, un espacio enorme donde personas de todas las nacionalidades podían reunirse. Aquí se desarrollaba un bullicioso mercado que vendía animales para sacrificios y ofrecía cambio de monedas extranjeras al medio ciclo del templo requerido para el impuesto anual. Fue este mercado el que provocó la indignación de Jesús, quien entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Más allá del atrio de los gentiles, una barrera balaustrada conocida como Soreg marcaba el límite que los no judíos no podían cruzar bajo pena de muerte. Inscripciones en griego y latín advertían: ningún extranjero debe entrar dentro de la balaustrada y el recinto que rodea el templo. El que sea sorprendido
será el único responsable de su muerte subsiguiente. Una de estas inscripciones se ha encontrado, confirmando el relato de Josefo. Para los judíos, el siguiente nivel era el atrio de las mujeres, donde las mujeres judías podían adorar. Aquí se encontraban las 13 cajas para ofrendas con forma de trompeta, donde la viuda pobre depositó sus 2 blancas, conmoviendo a Jesús. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. A través de la imponente puerta de Nicanor, posiblemente identificada con la puerta hermosa, los hombres judíos podían entrar al atrio de Israel, desde donde observaban los sacrificios realizados por los sacerdotes en el atrio de los sacerdotes. Aquí se encontraba el gran altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios diarios. Dominando todo el complejo estaba el santuario mismo, una estructura resplandeciente de mármol blanco y oro. Según Josefo, la fachada no carecía de nada que pudiera asombrar tanto a la mente como a la vista. Cubierta por todos lados con pesadas placas de oro, reflejaba tan feroz resplandor al sol cuando amanecía que forzaba a los que se atrevían a mirarla a desviar sus ojos, como lo harían con los rayos directos del sol. Spring is the season everyone refreshes everything except their blinds. People put it off because they think it's complicated. But at Blinds.com, we've spent 30 years proving it's not. Right now, you can save big during the Spring Cyber Monday sale. Whether you want to DIY it or have a pro to handle everything from measure to install, we've got you. Free samples, real design experts, and zero pressure. Just help when you need it. Shop up to 50% off site-wide. Huge savings on special buys, plus a free professional measure now during the Spring Cyber Monday sale. Rules and restrictions apply. Lowe's has the brands pros trust to get the job done. You can now shop new Catalyst fencing solutions and save big when you do. 10% off when you buy in bulk. Plus, save $180 on a DeWalt 12-inch dual-bevel sliding compound miter saw. Now just $449. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 5/6 while supplies last. Selection varies by location. El santuario mantenía la estructura básica tradicional, un vestíbulo, el lugar santo, con el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso, y el lugar santísimo, vacío excepto por la piedra de fundación, donde el sumo sacerdote colocaba el incensario en el día de la expiación. Delante del vestíbulo, una vid de oro decorativa con racimos de uvas del tamaño de un hombre simbolizaba a Israel. Los peregrinos a menudo donaban una hoja, un racimo o una uva de oro para añadir a esta espectacular decoración. El techo del santuario estaba equipado con afiladas agujas doradas para disuadir a las aves de posarse, y según Josefo, las partes que no estaban doradas eran de una blancura deslumbrante. La magnificencia del templo de Herodes dejaba atónitos incluso a aquellos acostumbrados a las maravillas arquitectónicas del mundo greco-romano. Los discípulos de Jesús, impresionados por su esplendor, le llamaron la atención sobre las piedras y los edificios, a lo que Jesús respondió con una profecía inquietante. ¿Veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas bajo Tito conquistaron Jerusalén tras un asedio brutal. Aunque Tito aparentemente intentó preservar el templo, los soldados lanzaron antorchas a su interior, provocando un incendio devastador. El calor fue tan intenso que el oro de las decoraciones se derritió y escurrió entre las piedras, lo que llevó a los soldados a desmantelar metódicamente la estructura para recuperar el metal precioso, cumpliendo literalmente la predicción de que no quedaría piedra sobre piedra. El templo de Herodes, que había sido el orgullo de Jerusalén y el centro de la vida religiosa judía durante menos de un siglo, desapareció para siempre. Sin embargo, su legado perduró en la memoria colectiva judía y en los relatos del Nuevo Testamento, donde sirvió como escenario para numerosos eventos en la vida de Jesús y la Iglesia primitiva. La destrucción del templo marcó un punto de inflexión crucial en la historia judía, forzando una transformación fundamental del judaísmo de una religión centrada en el templo a una basada en la sinagoga, la oración y el estudio de la Torá. Para los cristianos,
representó el cumplimiento de las profecías de Jesús y simbolizó el fin de la era de sacrificios animales, sustituidos por el sacrificio perfecto de Cristo. Hoy, solo quedan fragmentos de esta maravilla arquitectónica, secciones del muro de contención, algunas piedras dispersas y artefactos rescatados de los escombros. Sin embargo, incluso estos restos atestiguan la grandeza de lo que una vez fue posiblemente la estructura más impresionante mencionada en las páginas de la Biblia, un monumento a la ambición humana, la devoción religiosa y la habilidad técnica que, por un breve momento en la historia, brilló con incomparable esplendor. A lo largo de este recorrido por las grandes construcciones mencionadas en la Biblia, hemos contemplado estructuras que van desde la monumental Arca de Noé hasta el resplandeciente Templo de Herodes. Cada una de estas edificaciones no solo representa un logro arquitectónico notable para su época, sino que también encarna aspectos fundamentales de la relación entre Dios y la humanidad. Algunas de estas construcciones, como la Torre de Babel, surgieron de la ambición humana por alcanzar los cielos por sus propios medios, desafiando el orden divino. Otras, como el tabernáculo y los templos, fueron concebidas como espacios sagrados, donde lo divino y lo humano podían encontrarse. Las murallas de Jericó y Jerusalén representan tanto la protección física como espiritual de los pueblos, mientras que obras de infraestructura como el túnel de Ezequías demuestran cómo la ingeniería humana puede ser puesta al servicio de la supervivencia comunitaria. Es notable que estas construcciones, a pesar de su grandiosidad, fueran en muchos casos efímeras. El Templo de Salomón duró aproximadamente 4 siglos antes de ser destruido por los babilonios. El aún más espléndido Templo de Herodes existió por menos de un siglo. Las murallas fueron derribadas y reconstruidas múltiples veces. Esta transitoriedad refleja un tema recurrente en las Escrituras, que las obras materiales humanas, por impresionantes que sean, son temporales frente a la eternidad de Dios. Sin embargo, el impacto espiritual y cultural de estas construcciones ha perdurado milenios. El muro occidental continúa siendo el sitio más sagrado para el judaísmo. El diseño del tabernáculo ha influido en la arquitectura religiosa a través de los siglos, y las lecciones espirituales asociadas con estas estructuras, desde la obediencia de Noé hasta la dedicación de Nehemías o la pureza ritual simbolizada por los acueductos, siguen inspirando a creyentes en todo el mundo. Estas grandes construcciones bíblicas nos recuerdan que la arquitectura nunca es simplemente funcional, sino que incorpora y expresa valores, creencias y aspiraciones humanas, ya sea en la meticulosa planificación divina del tabernáculo, la opulencia del Templo de Salomón, que reflejaba la gloria de Dios, o la fortaleza de las murallas que simbolizaban la protección divina. Cada estructura cuenta una historia que trasciende piedras y madera. En un mundo donde seguimos construyendo rascacielos cada vez más altos y estructuras cada vez más impresionantes, estas antiguas construcciones bíblicas nos invitan a reflexionar sobre el propósito último de nuestros esfuerzos constructivos. Buscamos glorificarnos a nosotros mismos, como los constructores de Babel, o crear espacios que honren lo divino y sirvan al bienestar humano. La respuesta a esta pregunta sigue definiendo, como en tiempos bíblicos, el verdadero valor y legado de nuestras grandes construcciones. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? If you used Babbel, you would. Babbel's conversation-based techniques teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world, with lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers. Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/Spotify. Spelled BABBEL.com/Spotify. Rules and restrictions may apply. In a food system this big, Feeding America races to make sure good food reaches neighbors facing hunger. That's why we work in real time, using technology to connect food to people fast. Together with supporters like you, we partner with local organizations to rescue food quickly, safely, and at scale, so it reaches a home while it still can. Hunger doesn't wait. Food rescue can't either.
Give now to help rescue good food for neighbors at feedingamerica.org/rescuefood.